Hola, mi nombre es Romina. Hoy les traigo una clase de pilates de 20 minutos. En esta clase trabajaremos especialmente el abdomen y las piernas. Agruparemos los ejercicios de forma de que lo intensifiquemos un poquito más. También iré diciendo modificaciones para aquellas personas que tienen alguna patología. Ok, primero calentamos un poquito, mentón al pecho y volvemos al centro, relajando los músculos. Respira cómodamente. Y una última vez y te quedas al centro. Ahora mueve de lado a lado en media luna, sin forzar, relajando los músculos. Respira cómodamente. Y nos quedamos al centro y volvemos a la posición inicial. Ahora movemos los hombros, abrimos el pecho todo lo que se pueda. No curves excesivamente la lumbar cuando vayas hacia atrás especialmente. Y una última vez. Ok, ahora al contrario, hacia el frente. Cerramos pecho y esta vez abrimos escápulas. Y relajamos los músculos. Ok. La última vez. Abrimos brazos en cruz. Y vamos a girar un poquito hacia el lado. Exhala y vuelta al centro. Aquí corrige posición. Controla que las escápulas estén juntas y cambias al otro lado. Gira suave, manteniendo las caderas siempre quietas hacia el frente, ¿sí? Que el cuerpo no se vaya de lado, sino que la cadera se quede estática. Siempre que pases por el centro, controla que la posición esté correcta. Escápulas juntas atrás, hombros alejados de las orejas. Y una última vez. Y te quedas al centro. Ahora, mentón al pecho. Iremos hacia el frente, articulando la columna poco a poco. Muy suave. Relaja las rodillas, no las bloquees. Intenta llegar al suelo. Aquí inhala, exhala y subimos otra vez, lento. Vértebra a vértebra, sin prisas. Respira cómodamente. Aquí inhalas, exhalas y otra vez. Cúrvate hacia el frente. Ombligo hacia la columna, abdomen contraído. Relaja las rodillas. Y la última vez subimos. Muy suave, lento, controlando el movimiento. Respira cómodamente y una última vez, inhala, exhala. Vamos hacia abajo. Ok. Ahora sí, apoyamos una mano al frente, la otra de lado y nos tumbamos. Empezaremos con la parte de abdominal. Haremos dos ejercicios combinados, el estiramiento a una pierna y el estiramiento a dos piernas. Manos tras nuca, abrimos bien los codos, mentón al pecho, apretamos abdomen. Quien no pueda porque le duele mucho el cervical aquí, apoya la cabeza, ¿sí? Ahora, elevamos las piernas y en esta posición nos quedamos 1, 2, 3, 4 y ahora extiende las dos piernas. Una, extiende controlando el movimiento. 2, 3 y una última vez. 4. Volvemos a hacer el simple. 1, 2, 3, 4 y ahora doble con las dos piernas. 1,
Vamos a doble pierna, cuidado aquí que el lumbar no haya un arco. Ahora simples, 1, 2, 3, 4, sin tirar del cervical, abre bien los codos, no curves el lumbar, controla el movimiento, y una última vez, y relaja. Lleva las rodillas hacia el pecho, exhala, respira profundo. Ok, ahora llevamos manos tras nuca otra vez. Quien pueda y quien no, apoya la cabeza, las manos a lateral. Las piernas las llevamos 90 grados, rodillas flexionadas. Igual será a dos piernas y a una pierna. Aquí bajamos, tocamos con la punta y subimos. Baja, toca con la punta y subimos. Si lo estás haciendo manos tras nuca, también abre bien los codos, no tires del cervical. Y ahora con las dos. 1, 2, 3, igual 4, individual, simple. Y una última. Ahora con las dos piernas, igual que el abdomen esté contraído todo el camino, que el lumbar esté pegado a la colchoneta. Ahora simples, 1, 2, 3, 4, y ahora dobles, 1, 2, 3, 4, individual, a una pierna, 3, 4, y la última, a dos piernas, 1, 2, 3 y 4. Lleva las rodillas al pecho, descansa la cabeza, abraza las rodillas, exhala. Si quieres, muévete de lado a lado, balanceate, relajando todos los músculos. Vamos a por el siguiente ejercicio. Apoyamos las dos puntas juntas, las dos plantas del pie juntas, las abrimos piernas, manos tras nuca, ¿sí? Quien le moleste mucho ya lo sabe, puede poner cruzadas en el pecho o simplemente nos quedamos aquí, ¿sí? Para las personas que les molesta mucho, solo haremos elevando las piernas hasta aquí, ¿sí? Y para los que no les molesta, podemos hacerlo completo. Haremos 1, 2, 3, ¿sí? Si quien pueda mantiene esta posición, que no, va abajo y va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, muévete a tu ritmo cómodamente, sin tirar del cervical, contra el abdomen, controla el movimiento. Y vamos a por la última. 1, 2, 3. Y las piernas ahora, 1, 2, 3. Eso es. Lleva las rodillas al pecho, quita toda la tensión. Relaja el abdomen, relaja los músculos. Inhala profundo. Y exhala. Eso es.
cambiamos de ejercicio, haremos una modificación igual del estiramiento de una pierna. Inhala, exhala y eleva. Extiende una pierna y el mismo lado del brazo. Quien no pueda con el mentón al pecho, apoya la cabeza y continúa el movimiento. En ambos casos, igual, hay que controlar que la columna esté totalmente pegada a la colchoneta, que el lumbar no haya un arco. Si sientes que el lumbar tiene un arco, aprieta bien el abdomen y no lleves la pierna hacia abajo, sino más bien hacia la vertical, pero sin bajar tanto, ¿sí? Inhala, exhala y abre. Si quieres intensificar, ya lo sabes, mentón al pecho. Exhala cada vez que extiendas. Y una última vez y relajas. Ahora lo complicaremos un poquito más. Mentón al pecho. Haremos 4 a una pierna y 4 con las dos piernas. Inhala, 1, exhala, 2, 3, 4 y ahora 4 con las dos piernas. 1, 2, 3, 4. Si necesitas descansar porque te duele el cervical, apoyar la cabeza. Controla siempre el movimiento desde el abdomen. Ahora doble, si puedes hacerlo con mentón al pecho, bien. Y si no, apoyando la cabeza, el movimiento es el mismo. Y vamos a por el último. 1, 2, 3, exhala cada vez que lleves la pierna lejos. Ok, ahora doble. 1, 2, 3. Y el último, 4. Envías al pecho y descansa. Relaja bien el abdomen. Exhala. Quita toda la tensión, relaja los músculos. Balanceate de lado a lado. Y ahora apoya los pies y nos damos media vuelta. Ahora empezaremos con el trabajo de piernas. 4 apoyos, las palmas debajo de los hombros. Elevamos la pierna hacia el lado y aquí extiendes. ¿Sí? Eso es. Y abajo. Inhala, exhala y extiendes la pierna. Intenta que el tronco se mantenga paralelo a la colchoneta, paralelo al suelo. No te inclines mucho hacia un lado. Controla el movimiento. Y el último. Eso es. Ahora cambiamos de lado. Inhala, exhala, extiende. Inhala, exhala, extiende. Mantén el cuerpo paralelo al suelo. La columna lo más neutra posible.
sentarte sobre los glúteos, talones al glúteo y extender glúteos. Ahora nos tumbamos mirando hacia arriba. Llevaremos la cadera hacia arriba, haremos un puente de hombros. Aprieta bien el abdomen. Aquí estamos apoyados sobre las escápulas, nunca sobre el cuello. Aquí, quien pueda, eleva una pierna. 1, 2, 3, 4. Baja y cambia. La otra pierna. 1, 2, 3, 4. En este ejercicio, quienes tengan problemas en la lumbar y les moleste mucho al hacer este ejercicio, podemos hacer sin elevar una pierna, a 2 piernas. Inhala, exhala. Y bajas lento, apoyando las vértebras, ¿sí? Quien pueda, ya lo sabe, a una pierna. 1, 2, 3, 4. Cambiamos, que no baje la cadera. Aquí. 1, 2, 3, 4. Si necesitas descansar, descansas. Inhala, exhala y vamos a por el último. Eleva la pierna. 1, 2, 3, 4. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4. Eso es. Bajas, rodillas al pecho. Descansas. Respiras profundo, exhalas. Vamos a por el siguiente. Quien pueda, mentón al pecho, y quien no, apoya bien la cabeza sobre la colchoneta. Extendemos las piernas 90 grados. Quien pueda, lleva las manos tras nuca, pero nunca tirando el cervical. Abre bien los codos. De aquí haremos tijeras. 1, 2, 3, 4. Y aquí haremos golpes de talón inversos. 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Y combinamos los dos ejercicios. 1, 2, 3, 4. Volvemos a las tijeras. 1, 2, 3, 4. Hay que controlar muy bien el cuerpo. Los músculos de las piernas contraídos. Ya sabes, no tires del cervical. Apoya la cabeza si lo necesitas. Y vamos a por el último. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso es. Rodillas al pecho. Aquí también se trabajaba abdomen al mismo tiempo que las piernas. Relaja los músculos. Y ahora sí, nos vamos a sentar. Nos ponemos de lado. Apoyamos el brazo justo debajo del hombro. La rodilla debajo la cadera, ¿sí? La otra mano puede ir a la cintura o extendida arriba, como te sientas más cómoda. Aquí simplemente elevaremos la pierna. 1, 2, 3, 4. Descansamos. Si necesitas coger la posición, inhala, exhala. 1, 2, 3, 4.
descansas, 1, 2, 3, 4, y vamos a por el último, 1, 2, 3, 4, eso es. Cambiamos de lado, el brazo alineado con el hombro, la rodilla con la cadera, inhala, exhala, 1, 2, 3, 4, si necesitas descansar aquí, bien, y si no, vuelves a esta posición, 1, empezamos, siguiente serie, 1, 2, 3, 4, si necesitas descansar, ya sabes, inhala, exhala, 1, 2, 3, 4, y vamos a por la última, inhala, exhala, 1, 2, 3, 4, eso es. Ok, si necesitas estirar, extiende brazos al frente. Respira cómodamente. Inhala, exhala, quita toda la tensión del cuerpo. Volvemos a la posición de sentados. Y ya lo tenemos. Espero que puedas realizar todos los ejercicios con las modificaciones si eres nivel básico, y si eres un poquito más avanzado, ya lo sabes, como lo tenía yo puesto, ¿ok? Un saludo y que vaya muy bien.